Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de farmacología molecular. En esta ocasión, nuestro cuarto video de la serie de farmacocinética, generalidades de excreción de fármacos. Este video es un poquito más cortito que todos los demás de esta serie, pero de todos modos vamos a darle de una vez. Recordando nuevamente nuestro camino del fármaco que hemos venido detallando a lo largo de esta serie de videos, platicamos primero de las vías de administración, platicamos un poquito del proceso de liberación, decíamos que el fármaco iba a llegar a distintos tejidos dependiendo de la vía de administración que se ocupara. En el caso de la vía oral, pues va a tener primero que pasar por el hígado, donde puede sufrir el efecto de primer paso, que decíamos que es el metabolismo de fármacos antes de que alcance el plasma, la circulación sistémica. Y en este punto acaba todo el proceso que denominamos absorción. Una vez que el fármaco ha alcanzado la circulación sistémica, va a ser distribuido hacia los distintos tejidos, órganos y sistemas donde tenga que ejercer su acción terapéutica. A lo largo de su camino por el organismo, el fármaco puede pasar nuevamente por el hígado, donde puede ser biotransformado. Y entonces aquí lo que vamos a platicar en este video es cómo se eliminan los fármacos a través de las distintas vías de excreción, ya sea por orina, por heces o bien por otras vías como el sudor, la leche o la respiración. Entonces, la excreción la vamos a definir como la salida irreversible del fármaco hacia el exterior del organismo. La vía más relevante a nivel de excreción es la vía renal, aunque va a depender mucho de las propiedades fisicoquímicas del fármaco o sus metabolitos que se puedan excretar por otras vías, como platicaremos a continuación. Algo que es importante aclarar es que hay una diferencia sutil entre el concepto de excreción y el concepto de eliminación. Excreción ya lo definimos como la salida irreversible del fármaco, pero eliminación, que pudiera sonar como un sinónimo, en realidad se define como la pérdida del fármaco original, ya sea por metabolismo o por excreción. De tal suerte que si nosotros tuviéramos nuestro fármaco original que estamos administrando, vamos a poner que sea esta F, y yo estuviera rastreando la estructura de este fármaco en el organismo, yo podría pensar que ha disminuido la concentración de este fármaco, es decir, se ha eliminado este fármaco original del organismo por dos formas. Una, que se haya excretado por heces, por orina, como veremos a continuación, o por alguna de las otras vías, pero también es posible que yo no detecte la presencia del fármaco porque se haya metabolizado. Entonces puede ser que el metabolito sea activo o no sea activo, eso dependería de cada caso individual, pero el punto es que yo no podría detectar la estructura de este fármaco original porque ya se está convirtiendo en una sustancia diferente. Entonces, de tal suerte que el concepto de eliminación abarca tanto el concepto de fármaco perdido por excreción como el concepto de fármaco perdido por metabolismo. La excreción y en general también la eliminación se pueden cuantificar por la depuración o aclaramiento, que es la cantidad de fármaco eliminado por unidad por volumen de tiempo. Entonces vamos a hacer un vistazo sobre más a detalle sobre las vías de excreción de fármacos. Entonces aquí tenemos nuestra cápsula o tableta que hemos dado por administración oral y que va a llegar al tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal puede pasar dos cosas, una que por el fármaco sea absorbido y es lo que vamos a platicar a continuación, o bien que el fármaco no se haya absorbido y continúe su paso por el intestino grueso. En el intestino grueso bien puede ser que el fármaco permanezca inalterado o bien pueda ser incluso metabolizado por la flora bacteriana que tenemos en el intestino. De tal suerte que el fármaco o los metabolitos que generaron las bacterias terminan en heces. Si el fármaco fue absorbido, bueno, pues el fármaco va a llegar a través de la vena porta primero al hígado y en el hígado puede ocurrir el metabolismo de primer paso antes de que llegue a circulación sistémica o bien que el fármaco no sea metabolizado completamente en su primer paso por el hígado. Aquí en el hígado van a ocurrir dos cuestiones nuevamente. Puede ser que el hígado envía el fármaco a la circulación sistémica y el fármaco se empieza a distribuir, como platicaremos a continuación, pero también puede ser que el fármaco o el metabolito que se haya generado en el hígado tenga un peso molecular mayor a 500 y un log P alto, es decir, que sea mayormente hidrofóbico,
y entonces esto va a ocasionar que el hígado lo lleve hacia la vesícula biliar y que se vuelva a aventar hacia el tracto gastrointestinal a través de la bilis. Entonces aquí puede ocurrir dos cosas, puede ser que el fármaco o su metabolito no sea absorbido y se elimine finalmente por heces otra vez, que sería se le llama excreción vía biliar, o bien puede ser que vuelva a ocurrir una reabsorción en el tracto gastrointestinal y esto se vuelva a repetir, de tal suerte que digamos que aquí se establece una especie de recirculación. A esta recirculación le vamos a llamar recirculación enterohepática porque el fármaco, bueno, está recirculando entre el intestino y el hígado. Y eso se va a presentar para fármacos o metabolitos de alto peso molecular y de alta lipofilicidad. Si el fármaco continuó su camino hacia la circulación sistémica, bueno, pues el fármaco se empezará a distribuir hacia los distintos órganos, tejidos y sistemas. Y si el fármaco llega a alguna glándula, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, hacia la mama cuando está en proceso de lactancia, o que llegue a glándulas sudoríparas, si el fármaco también tiene una cierta lipofilicidad que le permita ser excretada por estas vías, bueno, vamos a tener aquí expresión por estas otras vías, que pudieran ser, por ejemplo, por sudor o a través de la leche, o que el fármaco pase incluso placenta, en el proceso de distribución también puede ocurrir. Si en ese caso de que no el fármaco o sus metabolitos no se excreten por esas otras vías, pues llegarán a riñón, donde será el principal órgano de excreción de fármacos y dependiendo de las propiedades fisicoquímicas del fármaco, pues se excretará por orina, ya sea el fármaco o sus metabolitos. Entonces, siendo el riñón el principal órgano donde se realiza la excreción de fármacos, vamos a revisarlo un poco más a detalle. Entonces aquí, para explicar el concepto de excreción o depuramiento, pues decíamos que una manera de definir aclaramiento es la cantidad de sangre que se limpia de fármaco por unidad de tiempo. De tal suerte que vamos a encontrar que el depuramiento o aclaramiento, vamos a encontrar que se suele expresar en miligramos por mililitro de sangre por hora. Y eso va a ocurrir a través de algunas vías. Entonces, va a ocurrir a través de un proceso de filtración glomerular que se va a dar para fármacos o metabolitos de bajo peso molecular que no estén unidos a proteínas. Entonces, aquí el fármaco entra directamente a la nefrona y se filtra a través del riñón. Cuando el fármaco es un fármaco que es o un metabolito que es un ácido débil, puede ocurrir un proceso de transporte activo aquí en los capilares, como aparece en la imagen, y esto va a ocurrir principalmente por un proceso de transporte activo. Entonces, este transporte activo puede ser saturado y podemos incluso dar fármacos que ayuden a evitar esta secreción tubular para aumentar el tiempo de vida media de algún otro fármaco. Esto ocurre mucho con antibióticos, por ejemplo, antibióticos que quisiéramos nosotros aumentar su tiempo de vida media, se pueden coadministrar algunos fármacos que no intervengan con su mecanismo de acción y que se den simplemente con el fin de aumentar el tiempo de vida media. Un proceso que también es importante es la reabsorción tubular. En el caso de la reabsorción tubular, vamos a tener que los fármacos o sus metabolitos, que sean principalmente lipofílicos, van a poder regresar hacia la circulación sistémica por un proceso de transporte pasivo. Eso es una idea similar a la que platicamos en absorción, donde al tener un log-P más elevado, van a tener una menor polaridad y esto les va a permitir atravesar las membranas biológicas. De tal suerte que la depuración o el aclaramiento renal, ya aparecían las fórmulas en la imagen, se va a definir por la cantidad de fármaco que se elimina a través del proceso de filtración glomerular, de acá, más la cantidad de fármaco que se elimina por el proceso de secreción tubular, es decir, este de acá, menos la cantidad de fármaco que se va a poder reabsorber a través del proceso de reabsorción tubular para fármacos o metabolitos de una naturaleza más lipofílica. Y eso se va a referir a la concentración plasmática, porque recuerden que estamos hablando que es la cantidad de sangre que se limpia. Entonces, por eso lo estamos refiriendo en términos de la concentración plasmática. Entonces, nosotros a través de esta fórmula podemos definir que la depuración renal se va a obtener a través de la cantidad de fármaco, de la concentración de fármaco en orina, que está multiplicada por la concentración por el volumen de orina que se produce por cada unidad de tiempo, dividido entre la concentración plasmática. Al final, estos tres términos que aparecen aquí arriba encerrados
en el círculo, todos estos tres, van a estar relacionados con la concentración de fármaco que se va eliminando por orina. Al final, entonces, cuando nosotros empezamos a meter estos términos de tiempo, es aquí donde aparecen las constantes. Entonces tenemos la primera constante, que es la constante de eliminación para ese fármaco dividida entre la concentración plasmática. Cuando lleven biofarmacia más adelante, pues encontrarán que también una manera de definir la depuración renal es a través de esta fórmula, que es la dosis entre el área bajo la curva, que son conceptos que platicamos también en el tema de absorción de fármacos. ¿Para qué nos sirve todo esto de saber toda la excreción y el metabolismo y todo esto? Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la administración multidosis. Muchos de los fármacos que administramos realmente no los damos para una administración de una única vez, para un proceso agudo. Lo hemos estado trabajando así, donde vemos que es la concentración, graficamos la concentración plasmática entre el tiempo de muestreo que estamos haciendo sobre el paciente y generamos ese tipo de curvas que aparecen en color rojo. Esta curva en color rojo, donde tenemos el área bajo la curva sombreada de ese color, y así lo hemos venido manejando. Vimos que hay un concepto que se llama concentración plasmática máxima, que es la concentración máxima que vamos a encontrar del fármaco en la circulación sistémica, y también esto está asociado a un tiempo máximo, un Tmax, que es el tiempo en el que se alcanza justamente esta concentración plasmática máxima. Entonces esto suena bastante bien, me parece bastante sencillo, pero la realidad es que muchos fármacos pues lo damos en más de una toma. Y eso lo tenemos que hacer a través de la administración multidosis. Entonces lo que hacemos aquí es, vamos a suponer que este fármaco lo estamos administrando cada 6 horas. Entonces se fijan aquí en la siguiente administración a las 6 horas, pues lo que estaríamos viendo es nuevamente un crecimiento a través del área bajo la curva, porque es el crecimiento justamente de este fármaco. Y otra vez a las 6 horas damos una nueva administración, aquí lo tenemos otra vez, a las 6 horas otra toma, y así vamos construyendo esta serie de curvas acumuladas, que son como las que veíamos al principio de color azul. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros a través de la administración multidosis, nosotros podemos llegar a un estado que le llamamos la concentración plasmática en el estado estacionario. Y podemos establecer rangos de concentración plasmática. Si se fijan, con cada administración va más o menos manteniéndose en estos rangos de concentración plasmática máxima y concentración plasmática mínima, los cuales los podríamos estar asociando con el rango terapéutico en el cual el fármaco va a presentar efecto. Entonces, lo que nosotros buscamos en las pautas terapéuticas es encontrar este tiempo entre cada administración donde nosotros vamos a garantizar que nuestro paciente tenga una concentración plasmática que le permita mantener el efecto terapéutico del fármaco a lo largo del tiempo. Y la determinación de esa concentración plasmática en el estado estacionario, aquí tenemos la fórmula. Entonces vemos que en esta fórmula están incluidos el concepto de biodisponibilidad, que lo vimos en el tema de absorción, está involucrado el concepto de volumen de distribución, que lo vimos en el segundo video, está involucrado la constante de eliminación, que lo acabamos de ver hace un momento en la diapositiva anterior, y aquí pues tenemos el valor de la dosis, que es lo que quisiéramos saber, y este valor de tau, que es el tiempo, el intervalo en el cual vamos a estar dando una dosis en cada tiempo. Entonces, para este caso en particular, por ejemplo, que decíamos que era cada 6 horas, tau vale 6 horas, ¿no? Entonces, como pueden ver, en esta fórmula están concentrados todos los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de esta serie de videos, por lo cual es muy importante entender toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, nosotros podemos conocer esta concentración plasmática en el estado estacionario en el cual queremos que trabaje nuestro fármaco, y a través del conocimiento de su biodisponibilidad, del volumen de distribución y qué tan eficiente es su eliminación, nosotros podemos establecer los tiempos en los cuales el paciente tiene que tomarse cierta dosis de fármaco. Esta serie de gráficas también nos van a ayudar a explicar un concepto importante, que es el respeto hacia las pautas terapéuticas. Normalmente una cuestión que nos suelen preguntar a nosotros como químicos, como farmacéuticos, es qué pasa si yo no me tomo mi medicamento a las horas, ¿qué tengo que hacer? Vamos a suponer este caso hipotético en el que tenemos que nuestro pacientito
olvidó tomarse su fármaco a las 6 horas y que se acordó a las 10 horas. Entonces, bueno, aquí pues tenemos que hay un problema porque aquí se ha perdido en este tiempo que tenemos aquí, pues no se alcanzó la concentración terapéutica, ¿no? En la cual el fármaco debe tener este efecto. Entonces, pues se lo tomó hasta las 12, hasta las 10 horas. Bueno, vemos que sí vuelve a entrar nuevamente en el rango terapéutico, ¿no? La pregunta sería, ¿ahora cuándo me vuelvo a tomar mi siguiente medicamento? ¿Me lo tomo a las 12 horas, que era lo que me tocaba, o me tengo que esperar hasta la siguiente toma? La respuesta sería que me tengo que esperar hasta la siguiente toma. Es decir, aquí sería, si pensamos aquí que fuera la medianoche, por ejemplo, 6 de la mañana, mediodía, aquí sería a las 6 de la tarde. Entonces el paciente no tendría que tomar su fármaco si se lo tomó aquí a las 10 de la mañana, no se lo va a tomar a las 12, sino va a tenerse lo que tomar hasta las 6 de la tarde. Y vemos que no hay un efecto demasiado importante, se mantiene más o menos, vuelve a recuperarse el crecimiento hacia la concentración plasmática en el estado estacionario. Pero si el paciente lo tomara ahora a las 24 horas, bueno, pues ahí sí estaríamos perdiendo nuevamente este crecimiento que vamos viendo, esta serie de montañitas, ¿no? Que hemos estado viendo. Y entonces sí puede ser que el fármaco ya no esté en el rango terapéutico hasta que pase un cierto número de tomas. ¿Qué le pasaría a nuestro paciente que se lo tomó a las 10 horas? Bueno, y ahora dice, bueno, me tocaba a las 12, pues me lo tomo a las 12. Bueno, pues entonces aquí vemos que el fármaco, la concentración del fármaco en el plasma, pues ya excede el CP max que se había calculado conforme a la fórmula que les explicaba hace un momento. Y entonces, pues aquí ya tenemos un posible caso de toxicidad, ¿no? Normalmente, si el índice terapéutico pues, es grande, si el margen de seguridad estándar es grande, probablemente no pase mucho, ¿no? Pero si es un fármaco que es de empleo más delicado, donde el rango de índice terapéutico no es tan grande, entonces, bueno, aquí sí tendríamos un mayor problema, ¿no? Entonces, por esto es muy importante que nosotros respetemos las pautas terapéuticas que se nos indican para el tratamiento de los padecimientos. Aquí pues tenemos ya el resumen final de todo lo que hemos estado viendo en esta serie de videos, de todo el proceso LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, con la definición de cada uno de estos procesos. No los voy a leer porque supongo que los pueden leer directamente de la pantalla. Y también vemos también el parámetro que lo mide, ¿no? El caso de la liberación decíamos que era el tiempo de disolución, para la absorción la biodisponibilidad, para la distribución el volumen de distribución, para el metabolismo pues se tiene que identificar los metabolitos que se están formando y para la excreción la depuración, que se puede hacer el muestreo en concentración plasmática o bien se puede cuantificar cuánto fármaco o metabolito está apareciendo en orina. Aquí, entre los parámetros farmacocinéticos, pues es muy importante tenerlos en cuenta tanto en la parte de desarrollo, en la parte preclínica, como en la parte clínica, desde luego. En la parte clínica ya se lo podrán imaginar a través de las curvas que vimos, que estos parámetros farmacocinéticos tienen mucha relación con las pautas terapéuticas que nos mandan los médicos. Y también en la parte preclínica es muy importante porque nosotros para identificar cuáles son las estructuras químicas que pueden pasar a un desarrollo posterior, no solamente nos podemos fijar en los parámetros farmacodinámicos, es decir, que es el fármaco que presenta la mayor potencia entre la serie de moléculas probadas o que es el fármaco que tiene una eficacia muy buena o que tiene una excelente afinidad. También tenemos que tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos, ¿no? Si nuestro fármaco, por muy bueno que sea, no se absorbe, tiene problemas de solubilidad, bueno, pues hay que hacer una serie de trucos. Si el fármaco no se va a distribuir hacia las zonas que a mí me interesa que tenga efecto terapéutico, o si se distribuye a zonas donde pueda causar una mayor incidencia de eventos adversos, bueno, pues también es algo que tengo que corregir, ¿no? O si se está formando un metabolito tóxico, bueno, pues también hay que averiguar si tengo alguna técnica de modificación molecular que me permita evitar este metabolismo, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros tener ambas cuestiones en la balanza, ¿no? Tanto la parte farmacodinámica como la parte farmacocinética. Entonces, pues bien, pues con esto terminamos nuestra serie de videos relativas al tema de farmacocinética.
Espero que les hayan gustado, que les hayan quedado un poco más claros algunos conceptos. De todos modos, cualquier cosa, comentario, me pueden enviar un correo electrónico o lo pueden dejar aquí en la sección de comentarios. Hasta luego.